Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un sábado delicioso. Kuoshkildan Dastar. Mis queridos amigos, ahí van mis debidos saludos internacionales. Saliem, privyet, hello, hola, bitam, salud, chao, kaisha, salam alaikum y hola a toda mi gente hispanoparlante, toda mi gente latina. Como siempre, yo espero que estén muy bien y más en estos inicios de fiestas para comenzar un año nuevo. Así es. Pero, en fin, y ya saben, yo un poquito atrasada, ¿verdad? Un poquito. Poniéndome al corriente, pero por fin voy a estar escuchando la canción de Ikanaide. Espero haberlo pronunciado bien. Que es una canción que ha dejado a muchas, por lo que me han dicho mis amigas dears, maravilladas, enamoradas de nuestro querido Dimash. Ya saben, un poquito más de lo que ya estamos, ¿no? Entonces vamos a estar reaccionando a esta canción y como siempre les voy a estar dando mucha información que yo creo que un video no me va a bastar. Pero ok, vamos a empezar por lo primero. Ikanaide es la versión japonesa de un clásico de nuestro querido Dimash en su repertorio que es conocido como Autumn Strong o Late Autumn, que es su versión china, su versión en mandarín, y que nuestro querido Dimash la cantó por primera vez en el 2017 en el programa The Singer y que por cierto fue su primera canción que cantó en mandarín. Y fue todo un reto para él, tuvo que aprenderse la letra y pues la pronunciación en 7 días. O sea, rompiéndose barreras, superándose a sí mismo como está muy acostumbrado. Yo creo que en otro video, exactamente en el de Autumn Strong, profundizaremos un poquito más de aquella vez. Pero bueno, Ikanaide es la versión en japonés de esa canción que tanto nos gusta de nuestro Dimash. Y que la cantó exactamente el 28 de noviembre en el jubileo del Festival de Jazz de Tokio, que les recuerdo que es uno de los festivales de jazz más grandes y más importantes de Japón. Y que exactamente en este año 2021 cumple 20 años de trayectoria, 20 años de presentarse anualmente. Pese lo que pese, porque a pesar de la pandemia, este año volvió a ser retransmitido desde el Blue Note Tokyo, que es uno de los clubs de jazz más importantes y más prestigiosos de Japón. Y todo este evento fue llevado de la mano del presentador de televisión Haru Sugiyama, quien ha dicho que las dears son las fans más dulces de todo el mundo y que a partir de que él presentó a Dimash el año pasado exactamente, ha recibido muchísimo apoyo de las dears. Y junto a él también estaba la cantante japonesa Ayaka Hiranora, quien por cierto desea fervientemente poder hacer un dueto con nuestro querido príncipe kazajo. De hecho, comenta que el año pasado tenían planeado hacer algo juntos, sin embargo por la pandemia pues no se pudo llevar a cabo, pero que de verdad desea fervientemente, como toda dear, como todas nosotras, poder escuchar a Dimash totalmente en vivo, porque les recuerdo que el año pasado que Dimash se presentó también en el Festival de Jazz de Tokio, lo hizo pues desde lejos, ¿verdad? Lo hizo desde Kazajistán en uno de sus estudios de allá y nos regaló versiones preciosísimas de Samal Tau y de SOS de un Tarien de 13, ¿verdad? Si recuerdan esas presentaciones, si no se los voy a estar poniendo por aquí para que vayan a verlas a su canal. Y bueno, este año pasó lo mismo, todavía estamos como en este tiempo de COVID, de pandemia, entonces Dimash hizo ahora sí que la presentación desde China, que es en donde ha estado los últimos 2 meses. Pero bueno, antes de la reacción vamos a pasar un poquito a lo que es esta canción. Esta canción de Ikanaide, que es la versión original, la versión en japonés, fue compuesta la letra, que es una letra muy llegadora, profunda y pues habla del amor.
fue compuesta por Goro Matsui, quien es un importante letrista de más de 2000 canciones de su inspiración y también es productor discográfico. De hecho, está bajo la dirección de uno de los sellos discográficos independientes más grandes de Japón. Entonces es alguien importante dentro de la industria. Y que por cierto, más adelantito les voy a decir lo que dijo cuando escuchó a Dimash. Pero él hizo la letra y la composición de la música fue hecha por Koji Tamaki, que es cantante, compositor, actor japonés, pero él es el cantante original de esta melodía, de esta pieza musical, que fue muy exitoso en los años 80, alcanzó ahora sí que el pináculo de su carrera y también es considerado una de las mejores voces de Japón. Y que si tú no has escuchado esa versión de Koji Tamaki de esta canción, yo no sé qué estás esperando, porque de verdad el hombre también mueve cosas, o al menos conmigo lo hizo, porque el hombre es un increíble intérprete, tiene una gran voz y además puedes sentir literalmente en su versión, en su canto, el sentimiento, pero sobre todo la súplica de esta canción, que es yo creo que el sentimiento más relevante que conlleva esta letra, esta pieza musical. De verdad, véanla, les voy a dejar también el enlace por aquí, porque es muy bueno, es muy bueno. Y otra vez, antes de pasar a la reacción, yo sé que hablo un montón, pero me parece sumamente relevante dar estos datos antes de ver la presentación. Ya saben, para entenderle mejor, ¿verdad? Pero esta canción está inspirada en una historia verídica, una triste historia verídica de Yoshiko Yamaguchi, que fue una actriz y cantante japonesa nacida en China durante la Segunda Guerra Mundial y quien por muchísimos años escondió su legado, su origen japonés a su público, a su audiencia, bajo el nombre de Lee Hyan Lan. Disculpen otra vez si no lo pronuncio bien, pero ella, digamos que fue muy famosa en su época, fue totalmente amada, adorada por su público chino, hasta que supieron el origen de ella, que era japonés, y la repudiaron totalmente. Además de ser acusada de espía, la enjuiciaron y la deportaron a Japón durante muchísimos años. No pudo regresar a China. Pero a grandes rasgos, esa fue la inspiración de esta canción. Ahora vamos con la letra, que a grandes rasgos habla, les repito, de esa súplica de no perder al amor de tu vida, de no perder esa experiencia de estar al lado de él. Porque dice, por favor no te vayas, he estado llorando todo el tiempo, no porque me sienta triste, sino por el placer de sentir tu calor, o sea, como que de felicidad. Por favor, no te vayas, es el coro, que es la parte donde dicen Ikanaide. Por favor, nunca nos dejes separar, no te vayas, permanezcamos de esta manera, o sea, como congelar el momento para siempre. Sin embargo, también menciona, algún día mi corazón estará en algún lugar lejano y todo esto se convertirá en un recuerdo. Aunque es mejor no saber, ¿no? Es mejor no pensar y ahora sí que lastimarse con esas ideas que a veces uno se hace, que pueden llegar a realizarse, pero muchas veces no. ¿Saben? Entonces de eso habla la canción. No sé por qué presiento que, bueno, ay Dios, el sentimiento va a aflorar. O sea, simplemente con ver la canción y saber lo que hay detrás de ella, ya me estoy poniendo sentimental, ya se me están empezando a aguadar los ojos. Pero bueno, antes de que pase eso y después de una larguísima introducción, que espero les haya gustado, y sin ánimo, vamos a iniciar con la reacción, que por cierto ustedes pueden ver este video en el canal oficial de YouTube del Festival de Jazz de Tokio, que les voy a dejar el enlace en la parte de abajo y en la parte de arriba. Ok, ya me puse los audífonos para degustar a nuestro querido príncipe Kazago más cerquita. Y después de la reacción,
voy a estarles diciendo lo que dijo el gran letrista de esta composición, que es Goro Matsui, sobre la percepción que tuvo cuando escuchó a Dimash, ¿ok? Así que esperen más información, ¿verdad? Ay, Dios mío. Este hombre de verdad me pone así. Así que vamos a empezar, vámonos de lleno ya. Ya saben que si lloriqueo, disculpen ustedes. Ay, la cara de... O sea, el pleno papel desde un principio. Amamos ese perfil. Amamos ese perfil.
¡Ay! ¡Oh, por Dios! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Justamente al final de la canción, en el pináculo de esta maravillosa versión, que Dimash una vez más nos vuelve a comprobar que cualquier cover, cualquier canción que le pongas que ya hayan cantado, la hace suya, la hace suya. ¡Oh! ¡Oh my God! Otros aplausos, de verdad. Híjole. Vamos a volver a escuchar esa última parte. O sea, a partir de donde él empieza como a respirar. Esta canción va de poco a poquito, pero seguro. Híjole. Ay. Déjenme limpio el lagrimón. Ay. Ay. Espérenme tantito. Déjenme encontrar esa parte. Ok. Es más, vamos a estarla poniendo desde donde repite Ikanaide, que es el no te vayas. Y que ahorita viendo, más bien recordando la entrevista que ahorita les voy a estar diciendo del letrista, él hace referencia y marca mucho el de que a pesar de que es la misma palabra, don't go, no te vayas, y Kanaide, hay que saber darle el significado correcto a cada una de ellas, no importa que sean lo mismo. Y cuando él menciona que al parecer Dimash logró eso, entonces ya me cuadró con lo que vamos a oír otra vez a continuación, ¿eh? Ok. Esa es su parte. Puede faltar la bellísima vocalización Dimash, ¿verdad? Ay. Qué buena versión. Otra vez dejen limpio mi lagrimón.
Wow, ¿qué les puedo decir? Maravilloso, maravilloso. Volvemos a lo mismo, vemos realmente esa súplica de nuestro querido Dimash en su voz, en todo su cuerpo, en cada centímetro de todo su maravilloso cuerpo, o sea, las manos, la boca, los ojos, o sea, y es una delicia de verdad poder admirar un cantante así. No puede faltar el toque de Dimash con esa bella vocalización en tonos altos, ¿verdad? Tan peculiares en nuestro querido Dimash. Pero, wow, es una belleza porque les repito, la canción te lleva debajo, debajo, debajo y de pronto sube, sube, poco a poco como un arrullo total hasta terminar en esos cantos bellos y volver a bajar con ese que hace con su voz, que es bellísimo, y fue como la cereza de pastel que atravesó mi corazón. Es maravilloso. Es así, he quedado un poco más enamorada de mi Dimash con esta canción. Oh, sí, sí, sí. Basta y les basta, no me quiero ir en cumplidos y en adjetivos, ¿verdad? Porque ya lo sabemos. También, ahora entiendo por qué cuando mi mamá la escuchó me dijo, no sé por qué, no sé qué decía la canción, pero me dieron ganas de llorar y que me puse a chillar y yo así de, ¿en serio, mamá? O sea, y eso que no conoces la historia o lo que realmente está diciendo él, ¿verdad? Es el efecto Dimash. Es el efecto Dimash que es arrasador, golpeador. Ahora sí que todos los corazones, todas las mentes, físicos y sentimientos de las mujeres y también de los hombres, o sea, van a ser destruidos por Dimashtator. Sí, Dimashtator. Literalmente es así nuestro Dimash, ¿eh? Pero en teoría perfectamente ad hoc este momazo que encontré. Sí, claro. Autumn Strong. Espérame tantito que ahí va y Kanaede. Y oh my god, ha capturado mi corazón y mi atención completamente, sí. Créditos totales a quien haya hecho esta maravilla, pero sí, ya lo entendí. Yo decía, ¿por qué? Ya lo entendí. Oh, me encanta la naturalidad, o sea, la expresividad, porque parecía que le quedaba chiquito el espacio, ¿verdad? Con toda esa emoción que desbordaba y en ese suéter, en ese oversize suéter verde, volvemos a lo mismo, nuestros demás no necesitan andar enseñando nada para tenernos aquí, babiando y totalmente enamoradas. O sea, no lo necesita. Belleza, belleza de cantante. Ok, vamos a lo que dijo el letrista de esta canción. Que por cierto fue una entrevista hecha por el fan club de Japón a él. Y la pueden ver publicada en Dimash News. Ya saben, créditos totales por la información a todos ellos, ¿verdad? Ok, Goro Matsui dice que escuchó la versión de Dimash por casualidad, exactamente en el festival de jazz. Y lo primero que le llamó su atención fue su tono cristalino y la expresividad en su voz, y que sí, él ha sido el único que ha logrado captar el sentimiento, el sonido y el significado entre líneas de la canción, de la letra. Es lo que les decía hace rato, que a pesar de que el coro repite muchas veces el no te vayas, el ikanaide, cada palabra tiene un enfoque totalmente diferente, aunque digan lo mismo. Y Goro Matsui dice que presiente que Dimash sabe eso. Y también comenta que hasta el mismísimo Tamaki, que es el compositor también y el cantante original de esta canción, pocas veces la cantaba en un principio en sus conciertos, debido a que es una canción difícil de expresar. No cualquiera tiene la capacidad de transmitir. Vemos que nuestro Dimash lo hizo completamente. Goro Matsui remarca que se necesita tener el tiempo
de muchas experiencias de vida para poder expresar correctamente y completa la letra de esta canción, que les repito, incluso para el mismísimo Tamaki fue difícil de entender en su momento. Y es ahí cuando yo digo, es que Dimash de verdad está tocado completamente con el don de la música, el don de la interpretación, de la expresividad, porque ¿cuántas veces ustedes no les ha pasado en su cabeza decir, o sea, este hombre de 27 años, ¿qué es eso? O sea, literalmente puede ser un chamaco, canta e interpreta y expresa como si fuera un alma vieja, como si hubiera retornado a esta vida después de un montón de muchas más, ¿me entiendes? Reencarnación tras reencarnación, con una sabiduría y con un conocimiento más allá de lo que podría ser su edad, ¿me entienden? Y es así, es la magia de Dimash. A pesar de que es muy joven, tiene un alma de muchísimos años, muchísimos, y es por eso que nos hace sentir así, ya saben, ¿no? Que nos pone en estas situaciones tan vulnerables, tan sentimentales, y créanme, o sea, ay, yo poniéndome sentimental, ¿verdad? Papel para secar las lágrimas. Pero de verdad se agradece completamente, completamente, porque en esta actualidad son pocos los que logran hacer eso con tanta delicadeza, con tanta sutileza, finura y belleza. Pocos, de verdad, pocos. ¡Ay! Y es cuando digo, mujeres, chicas, así yo les voy a enseñar a mis hijas, acostúmbrense a enamorarse de un hombre que les hable así. Y que de verdad sea así, ¿verdad? No nada más que les hable así y nice. Pero, wow, o sea, todo un caballero. Un caballero, pero me encanta porque también tiene ese lado oscuro, ese lado dark, ese lado Mr. High. Aunque a muchas no les guste, ¿eh? So sorry. Pero es así. Y esa dualidad es lo que nos tiene locas. Locas, dimashizadas. Bueno, continuamos. Y bueno, para terminar la entrevista, Goro Matsui dice que está deseoso de escuchar en la voz de nuestro querido príncipe kazajo otras canciones compuestas por él y por Tamaki, como por ejemplo Anokoro o Friend, y que es un cantante que conmueve el corazón. Sí, ya una vez más, soy el claro ejemplo de eso, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y de hecho estaba tan contento y tan impresionado que tuiteó este mensaje. He escuchado Ikanaide cantado por muchos cantantes extranjeros en su idioma nativo, pero esta es la primera vez que alguien lo ha cantado tan bellamente en japonés. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y también estuve viendo algunos posts en páginas de fandoms y muchos reactores japoneses le aplauden la excelente pronunciación de Dimash en japonés, que literalmente podría pasar como un nativo, que se oye muy natural y muy bello. Así que excelente nuestro querido Dimash, un idioma más a toda su colección de canciones políglotas que tiene. Y ya nada más para terminar y para rematar, que les prometo que les voy a hacer otro video pero hablando de Autumn Strong y las diferencias que tienen entre ellas. Les voy a estar poniendo un videito del 2017 que subió una Nadir, que por cierto créditos totales, se le agradece muchísimo. Y es cuando nuestro Dimash está cantando en el aeropuerto la canción de Ikanaide. Esto fue en Japón y bueno, estaban muy contentas todas las Tears. Así que vamos a verlo.
I like Chuinon's Japanese singer special. De un cantante japonés, dijo. Pero bellísimo, bellísimo, ¿verdad? Bueno, espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo. Esperen los siguientes videos que voy a estar a full, grabando, editando, traduciendo y subiendo para ponerme al corriente. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada una de ustedes y nos vemos en la que sigue. Soulful.